Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Damos la bienvenida a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por acompañarnos. Es una gran bendición poder encontrarnos una vez más con el propósito de estudiar la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Estamos entrando en esta semana en la lección número 2. La lección número 2 es la que estaremos abordando en el día de hoy en la parte introductoria, cuyo título general es El poder del testimonio personal. Es la lección que estaremos abordando en esta semana, el poder del testimonio personal, y cuánto agradecemos de todo corazón el hecho de que usted esté en esta hora listo para compartir con nosotros este estudio de mucho interés. Agradecemos no solamente a los hermanos que nos escuchan y los amigos aquí en la República Dominicana. Hay muchos de nuestros oyentes que se integran para estudiar con nosotros en tierras extranjeras a través de la internet. A ustedes, apreciados oyentes, muchas bendiciones y nos preparamos en este momento para iniciar nuestro estudio de esta semana, el poder del testimonio personal. Aquí con nosotros está el pastor Alex Lizardo haciendo los comentarios a estas lecciones durante este trimestre. Muchas bendiciones, Pastor Lizardo. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins. La lección número 2, mire cómo corre el tiempo, Pastor, y cómo corren los días de manera vertiginosa. Estamos abriendo esta lección que será interesante, la lección número 2, el poder del testimonio personal. El texto que vamos a estar utilizando como texto base o como texto para memorizar lo encontramos en Hechos capítulo 4 verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este será el texto para memorizar de esta semana. Te invitamos ahí donde estás para que hablemos con Dios. Dios y Padre soberano, creador del universo, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Te agradecemos por este día y de igual forma por tus bondades. Pedimos una bendición especial con cada amigo que esté en sintonía, que tu gracia le alcance y que tu mano le sostenga. Al estudiar tu palabra, oh Señor, ilumina nuestras mentes para captar el mensaje que tú quieres que nosotros recibamos para nuestro crecimiento espiritual. En el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor, por esa oración que nos pone en contacto con el cielo pidiendo la participación del Espíritu Santo para el estudio de la Biblia. Siempre he dicho, cuando uno va a estudiar las Sagradas Escrituras, es importante asegurarse de la participación del Espíritu Santo, porque Él es quien nos enseña, Él es quien ilumina nuestro entendimiento, y por eso reitero nuestra gratitud de ponernos en contacto con el cielo mediante la oración. Vamos a la parte introductoria de la lección, el poder del testimonio personal, y quisiéramos utilizar así de entrada una historia maravillosa que se registra en el Evangelio de Juan en el capítulo 9. Leo específicamente en el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Amigos, no existe mayor argumento en favor del Evangelio que una vida transformada por Jesús. El hombre de nuestros días está cansado de oír teorías y filosofías huecas, baratas. Todo el mundo habla, todo el mundo promete, pero el Evangelio va mucho más allá de la simple teoría de la palabra. El Evangelio se hace vida, carne, experiencia, y sale de lo que es esa parte romántica de la filosofía barata y entra en la vida práctica. La vida transformada del ciego de San Juan 9, que citamos al principio, perturbó
la sociedad de sus días, había en él algo diferente. Todos lo podían ver. No era tanto lo que él decía, era el hecho incontestable de haber recuperado la visión. Cualquiera puede contradecir sus palabras, pero nadie puede refutar tu vida. Contra los hechos no hay argumentos. Los vecinos, que en otro tiempo lo habían visto cuando era mendigo que pedía, ahora se preguntaban unos a otros: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: es él, y otros decían: a él se parece, y él decía: soy yo. Ahí está el fruto del evangelio auténtico, y el mundo a su alrededor tembló. De manera que en algún lugar del mundo, en nuestro país o en cualquier lugar, puede existir una persona que tiene una historia increíble, una historia maravillosa. Personas que hacían cosas terribles y que hoy en día fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Un homosexual, una persona que se dedicaba a robar, quizás algunas personas que nos están escuchando en este día en una de las prisiones que están allí cumpliendo por un grave delito, pero tuvieron el privilegio de conocer a Jesús y hoy cuentan su historia. De manera que ese es el poder del Evangelio. No es un asunto de teoría, de palabra, es un asunto real. En el nombre del Señor Jesucristo hay poder para transformación, y eso es lo que nosotros testificamos y decimos. Nuestro testimonio personal va a hablar mucho acerca de la religión que profesamos, de Cristo Jesús, quien nos transforma. Indudablemente, Pastor Scroggins, cuando Cristo llena el corazón, la vida cambia. Y aquel que es convertido por la gracia de Cristo no puede guardar silencio, no se puede quedar callado. En realidad, el testimonio más significativo y más persuasivo es una vida transformada. Nadie puede negar que hay un poder increíble en un testimonio personal. Cuando una persona acepta a Cristo, Pastor Scroggins y amigos que nos escuchan, su vida cambia dramáticamente. Y eso la gente lo nota. Quizás, sin duda, tú habrás escuchado de conversiones sorprendentes, drogadictos que aceptan a Cristo, alcohólicos transformados por su gracia, líderes en el mundo de los negocios, o personas que antes eran materialistas y egocéntricas, transformadas por el amor de Dios. O tal vez relatos de adolescentes que eran totalmente rebeldes y ahora han sido transformados por el poder del Evangelio. Y todo esto es obra del Espíritu Santo, porque muy a menudo, hermanos, el Espíritu Santo obra suave y gradualmente en el corazón del ser humano. Pastor Scroggins. Pastor, en la medida que escuchaba su comentario, estaba reflexionando en las cantidades de personas que día a día están conociendo al Señor Jesucristo. Muchos también a través de la radio nos han dado su testimonio personal. Gente que quería quitarse la vida, llegó Jesús en un momento determinado y se va produciendo la transformación. Hombres que pegaban a sus mujeres, mujeres que en cierto sentido descuidaban la educación de sus hijos, la atención de sus esposos, y hoy en día son personas modelos porque han llegado a conocer de Jesucristo, y ahí se produce el cambio. Es que, amigos y hermanos, la transformación no se trata del logro de una norma espiritual. Ese estándar es dado a nosotros por Cristo en el momento de la salvación. Se trata de reconocer la vida de Dios en el creyente y cómo responder a la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Cuando hablamos de una vida transformada, cada día los creyentes en su iglesia luchan en contraste de quienes eran, quienes son en Cristo Jesús y lo que parecen ser en la vida diaria. El apóstol Pablo escribió y aseguró a los creyentes de Roma que el Espíritu Santo iba a trabajar continuamente para formar completamente a los creyentes a su imagen en Cristo Jesús. Así es que la transformación no es como, por ejemplo, una mata de naranja que trata de transformarse en una mata de aguacate. No, se trata de una naranja que está tratando de crecer en lo que está destinado a ser.
un árbol de naranja. Y como creyentes nosotros no estamos tratando de ser algo que no somos. En la conversión Dios nos convierte en nuevas criaturas. Nuestra transformación en curso es, por lo tanto, acerca de la vida en tiempo real de lo que ha sido planteado para todos los tiempos. Como dijo el apóstol Pablo acerca de los corintios, que solían ser inmorales, pero ya habéis sido lavados, lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Cristo vive en el corazón del cristiano. La transformación que está viviendo el cristiano por la fe lo hace en Él, en el Señor Jesucristo. De ahí que nosotros estamos llamados a predicar acerca de ese poder, y el testimonio personal, reiteramos, es muy valioso en lo que tiene que ver con la comunicación del Evangelio, lo que el Señor está haciendo diariamente en nuestras vidas. Así es, pastor, tal y como usted lo dice, el Evangelio tiene poder y afecta la vida de una persona, pero la afecta de manera positiva. Hay un cambio en aquella persona que es alcanzada con el poder del Evangelio. Nadie puede encontrarse con Cristo y seguir siendo la misma persona. Si usted conoce de alguien que dice ser cristiano, dice que tuvo una experiencia personal con Cristo, y usted lo ve que sigue haciendo las mismas cosas que hacía, pues esa persona no se ha encontrado con Cristo. Porque cuando Cristo llega al corazón del ser humano, la vida de esa persona, la vida de ese individuo cambia, y cambia para bien. Las cosas malas que usted hacía ya no las hace. Si usted, antes de ser alcanzado por el poder del Evangelio, era una persona que andaba con una botella en la mano constantemente, una botella de cerveza, tomando alcohol, pues cuando eres alcanzado por el poder del Evangelio, ya ahora anda con una Biblia. Ya la cerveza, ya el alcohol, todo eso pasa a una vida antigua. Ya tú no tienes nada que ver con eso, porque ahora el Espíritu Santo ha transformado tu vida. Si usted era una mujer que daba problema a la familia o daba problema en el vecindario, cuando eres alcanzada por el poder del Evangelio, ya eso queda en el pasado. Ahora tu forma de hablar cambia, tu forma de manejarte cambia, tu comportamiento cambia. Porque nadie puede encontrarse con Cristo. Escuche esto, amigo. Nadie puede encontrarse con Cristo y seguir siendo el mismo. Y tal vez, Pastor Scroggins, haya alguna persona que diga, es que yo soy así. O sea, yo nací así y hay que aceptarme así y Dios me ama así. Ok, Dios te ama, Dios te recibe como tú eres, tal y como tú eres. Eso no lo podemos dudar. Pero cuando Dios entra a tu corazón, algo tiene que cambiar. Si usted tenía un temperamento tosco, un temperamento duro, un temperamento áspero, cuando Cristo llega a tu vida, eso cambia. Porque si Dios cambió el temperamento de Pedro, si Dios cambió el temperamento de los hijos de Zebedeo, de Juan y de Santiago, conocidos como los hijos del trueno, Dios también te cambiará a ti. Porque cuando Dios llega al corazón del ser humano, todo cambia. Cuando Dios transforma tu vida, tu conversión será un testimonio personal poderoso. La gente ahora verá tu cambio y la gente creerá en el poder del Evangelio cuando vea en ti una experiencia personal totalmente transformada por Cristo Jesús. Le escuchaba, pastor, hablar de esos cambios que se dan en la vida de aquel que se encuentra con Cristo, y hacía mención de los hijos de Zebedeo, que el mismo Señor Jesucristo le puso los hijos del trueno y por algo se lo puso. Recuerde la historia cuando ellos estaban buscando algún lugar ahí en Samaria para que Jesús entrara, que no lo quisieron recibir. La oración de ellos fue: Señor, estuvimos haciendo esta diligencia y ellos no quisieron. ¿Qué tú quieres? ¿Que oremos para que descienda fuego del cielo y lo consuma? Y entonces Jesús tuvo que hablarle de una manera amorosa, suave, y le habló que el reino de los cielos no es así.
Lo que implica es que cuando uno tiene un contacto con Dios, empieza a cambiar. Esos muchachos que anteriormente se les llamaban los hijos del trueno, cuando se encontraron real y verdaderamente con Jesucristo, ya Juan se le cambió el nombre. En lugar de ser hijo del trueno, era el discípulo amado. Y por eso encontramos ese evangelio de Juan y las cartas tan amorosas que él escribe, porque esa es la transformación que hace el Señor a través del evangelio. El cristianismo implica cambio, cierto, lo que llamamos una conversión. Un verdadero cristiano es literalmente un converso, una persona que con la ayuda de Dios ha cambiado su manera de pensar y de actuar para vivir conforme a esos estándares tan altos como los enseñó el Señor Jesucristo. El tema principal del ministerio de Cristo incluyó el acto voluntario del arrepentimiento. Notamos en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó en aquel lugar, el apóstol Pedro predicó audazmente sobre la vida y la muerte de Jesucristo ante una multitud, y la multitud respondió: varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue parecida al mensaje entregado al comienzo del ministerio de Jesucristo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y este Pedro que está dando el sermón es el mismo Pedro que negó a Jesucristo. Era el Pedro impulsivo, el Pedro que siempre estuvo dispuesto a hacer de las suyas, el Pedro que sacó la espada y cortó la oreja al siervo del sacerdote llamado Malco. Es decir, que cuando el Señor llega, usted decía, algo pasa. Cuando Cristo llega al corazón, algo pasa y la transformación es real. Y estas personas que se encontraron con el Señor, pues hablaron de lo que Jesucristo hace en la vida de estos personajes que estamos citando. Claro, Pastor Scroggins. En este tópico del poder del testimonio personal vamos a encontrar experiencias, conversiones distintas, historias de conversiones totalmente diferentes, pero cada una de ellas tiene su relevancia, y esto lo vamos a ver durante toda la semana. Muchos que crecieron en hogares piadosos tienen preciosas historias para contar, y aunque pueden nunca haberse rebelado abiertamente contra Cristo, tampoco estuvieron completamente entregados a Él. El vacío de su corazón percibe la obra del Espíritu Santo y se entregan totalmente a Dios. Estas son conversiones, Pastor Scroggins y amigos, que al parecer son conversiones silenciosas, pero son tan poderosas como las historias más dramáticas de la conversión. ¿Por qué digo esto? Porque es muy probable que alguien diga: yo no tengo un testimonio personal así tan bonito, o yo no tuve una experiencia de conversión tan dramática porque yo no hacía cosas malas. Bueno, lo que estamos tratando de ilustrar acá es que cada testimonio, cada experiencia tiene su valor y su poder a la hora de testificar. Tal vez tú naciste, como fue mi caso, en un hogar cristiano, pero aunque usted haya nacido en un hogar cristiano, ninguno nace como cristiano, porque la experiencia de la conversión es algo personal, no es algo que se hereda. Bien lo dice Jeremías en el capítulo 17, verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el apóstol Pablo repite como un eco la triste condición humana en Romanos capítulo 3, verso 23, cuando declara: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Independientemente del hogar donde usted nazca o el ambiente donde usted se desarrolle, todos hemos pecado. Y si consideramos que cada uno de nosotros es pecador por naturaleza y por elección, todos necesitamos la gracia de Dios. La conversión no es para unos pocos elegidos, el proceso de conversión es para todos. A esto sigue que toda persona salvada por la gracia tiene su historia singular para contar. De seguro, Pastor Scroggins, la historia de conversión suya no es mi historia,
Pero la historia mía no es la historia del amigo oyente. Cada uno de nosotros, redimidos por la gracia de Dios y encantados por su amor, tiene un testimonio personal para compartir al mundo. Tú tal vez te puedes preguntar, ¿qué hay tan notable en mi testimonio? Y esta es una pregunta razonable, Pastor Scrogins, y la respuesta involucra tu testimonio. La historia de tu conversión puede parecerte algo insípido, algo sin sabor o algo que no es tan dramático, pero de alguna forma alguien se va a conectar con la historia de tu conversión. Tu testimonio atraerá nuevos creyentes a la paz, al perdón y a la certeza de que tú has experimentado. De ahí la importancia, Pastor Scrogins y amigos, de no callarnos. Cuente su testimonio, cuente su experiencia, aunque a usted no le parezca tan fantástica. Dígale a otros lo que Cristo ha hecho contigo. Pastor, inicialmente estábamos haciendo el comentario de los cambios que se dan en la vida de las personas. Citamos el caso extrabíblico de homosexuales, también de mujeres que estaban dedicadas a la prostitución, ladrones, criminales que al encontrarse con Cristo, su vida ha dado un giro totalmente diferente a la que llevaban y ha habido un proceso de conversión. También hemos citado casos de personas en la Biblia que al encontrarse en forma correcta con Jesús se ve el cambio, y es lo que hace el Señor. Hay muchas personas que han estado por mucho tiempo en algún tipo de religión, profesando ser religiosos, y solamente están en lo que es la apariencia de la religión, pero se necesita un encuentro verdadero. Ahí está el caso, por ejemplo, de Nicodemo. Nicodemo era un religioso, un maestro, que duró enseñando muchísimo tiempo a otros, y el proceso fue un poco largo cuando se encontró con Jesús, y Jesús le mostró cómo es que se produce el cambio a través del Espíritu Santo. El tiempo hizo que, al reflexionar profundamente, entregara su vida a Jesucristo. Pero también existen personas que se da el proceso de cambio, de transformación rápidamente. El ladrón en la cruz, aquel hombre que reconoció que estaba en ese lugar porque había hecho cosas malas, y cuando miró a Jesús, su mirada bastó simple y llanamente para que se produjera una conversión, un cambio. Eso es lo que vemos básicamente en esos personajes. El Señor está interesado en que nosotros podamos encontrarnos profundamente con Él y podamos testificar de los cambios que se producen en nuestras vidas. Pero es necesario, señores, no una religión de apariencia, no una religión de un montón de cosas que se nos han enseñado. Es una religión viva, un encuentro con el Señor Jesucristo real y efectivo, y de inmediato los cambios salen a la luz pública. Es lo que necesitamos en el día de hoy. Por eso estamos estudiando el poder del testimonio personal. Claro, Pastor Scrogins, y es bueno puntualizar en esta parte final, como Nicodemo, la experiencia de tu conversión puede haber sido un proceso gradual, una suave insistencia del Espíritu Santo, o como el ladrón en la cruz, pudo ser dramática, un cambio milagroso en un momento clave en tu vida. Pero cualquiera fuera el caso, hay una historia para contar, una historia de salvación gratuitamente ofrecida por Cristo. Su poder para transformar vidas es un tema destacado en el Nuevo Testamento, y cualquiera, y escuche bien esto, amigo, cualquiera que sean las circunstancias, una vida nueva en Jesús es profunda y duradera. Esto vamos a desarrollarlo durante toda la semana. Amigos, estamos llegando a la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. El poder del testimonio personal. Durante la semana les invitamos a permanecer con nosotros. Estaremos viendo los diferentes temas, los testigos menos pensados. Estaremos estudiando también proclamando al Cristo resucitado. Uno de los temas de interés que estaremos viendo en esta semana tiene que ver con vidas transformadas que marcan la diferencia.
También estaremos estudiando con ustedes, compartir nuestra experiencia, y estaremos cerrando en esta semana con un tema de mucho interés: el poder de un testimonio personal. Esas son las diferentes lecciones que estaremos abordando. Nos conviene pues reunirnos en los diferentes horarios de entrega de Radio Amanecer en estudio, 6:20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche, y participar junto a nosotros de estos temas. El versículo que estaremos utilizando para memorizar en esta semana se registra en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Quisiéramos en esta ocasión, al cierre, invitarle para que juntos demos gracias a Dios en oración. Querido Padre, en esta hora nos dirigimos a ti. Hemos estudiado sobre vidas transformadas, el testimonio de aquellos que se encontraron con Cristo. Instantáneamente, otros en un proceso. Lo cierto es que el Espíritu Santo va estableciendo la diferencia, y esperamos que estos argumentos que hemos estudiado podamos aprenderlo, memorizarlo y poner en práctica lo que hemos aprendido. Muchísimas gracias, porque siempre está dispuesto a escucharnos y a responder nuestras oraciones. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.